Costa para contarnos novedades sobre literatura, porque no solo en el verano se puede leer y dar espacio para esa conexión con los libros, sino que durante todo el año. ¿Cómo está, Fabio? Hola, Fabio. Muy bien, buenos días. Bienvenido al Super Lunes. Super Lunes, estoy como Super Lunes. ¿Ah, sí? Sí, Eso es no, pero bien, eso es bueno. bueno. Sí. Como Super Lunes. Ahora, mañana que puede ser igual el Super Martes, el Super Miércoles. La Sí, primera Super Marzo. semana es súper entera. Es súper mediático. Super Oye, marzo. tenemos biografías que... Sí, hoy día les traigo una selección de biografías, más que nada para presentar. Ahí traigo algunas que son, en mi opinión, muy buenas biografías. Ya. Un poco variados los temas, pero también para presentar una suerte de categoría que creo que es interesante que la gente conozca, porque al final del día hay mucho por explorar en esta categoría. Sí, biografía y de todo tipo de personajes. Así que Las partamos. autorizadas y las no autorizadas. Las autorizadas y las no autorizadas, algunas más sabrosas que otras, finalmente las no autorizadas, pero bueno, también hay algunas caen. Pero vamos directo al grano. Partimos con un personaje que yo creo que es conocido, muy conocido, un personaje que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, que es Winston Churchill, ¿ya? Pero que generalmente uno conoce una historia que tiene que ver con su rol en la Segunda Guerra Mundial, que fue un gran líder, un político muy importante dentro de Gran Bretaña, primer ministro 2 veces, qué sé yo. Pero no es tan conocido lo que pasó antes y lo que lo lleva a convertirse en este gran personaje. Porque Winston Churchill parte su carrera política, por así decirlo, militar, política, parte ya en la Primera Guerra Mundial. Él tuvo un rol muy importante y que fue un rol bastante desafortunado, con grandes derrotas que fueron bien vergonzosas un poco en su Derrotas políticas. políticas y militares. Ajá. Él tiene algunas iniciativas, él era de marino y tuvo algunas iniciativas que terminaron en grandes desastres en las flotas de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Esto no sale en el libro, pero hay quienes dicen que eso fue una suerte de tipo de Pearl Harbor, que fue, entre comillas, medio a propósito para que Estados Unidos entrara a la guerra. Pero bueno, eso ya entramos en la parte Otra más... especulación. Elucubración. Ya ahí me salió un poco el libreto, pero sí. Entonces, Winston Churchill era una persona que no era muy querido, se rumoreaba, bueno, él era bueno para tomar, Sí, claro. sus pares no lo querían mucho, tuvo varios cambios de su línea política, un poco en búsqueda tal vez de llegar a cargo alto. Incluso cuando él llega primer ministro en su primer mandato, no lo hizo con gran popularidad, sino que fue una cosa media circunstancial, que él fue llegando y llega a este cargo. Y bueno, es durante la Segunda Guerra Mundial que él de cierta forma se consolida como este gran líder, y específicamente en la batalla de Dunkerque, que fue este gran momento como punto medio pivote, medio de inflexión de la guerra, donde hace este gran plan de rescate de 300 y tantos mil soldados, que podría haber marcado el principio del fin para los aliados, pero que de cierta forma marcó el principio del fin, de cierta forma. Ahora, hay varias biografías de Churchill. Sí. ¿Esta en particular aborda un solo periodo de su vida? Sí, esta de hecho es un poco su vida más personal y llega hasta Dunkerque. Ya. En el fondo y se concentra súper harto en su carrera política, pero es muy entretenida, se lee muy chulo, y más encima va construyendo sobre todo en cómo este personaje va convirtiéndose en este gran líder. Bueno, esta es la que inspiró la película, sí. donde Gary Oldman, si no me equivoco, fue el actor que ganó el Oscar por su interpretación y todo. Sí, lo interesante de las biografías, y en este caso, por ejemplo, cuando tú empiezas a conocer por qué el personaje que se conoce, que es distinto a esa biografía que muchas veces es lo posterior, Claro. con algunos rasgos de antes, que en el fondo es lo que uno conoce o ve, pero cuando empiezas a darte la idea de por qué se formó esa persona, Sí. ese líder en el fondo, es lo que lo hace más interesante. No, y muchas veces las historias de éxito hay por todos lados. En el fondo, cuando claro. uno conoce las historias que son no de éxitos, y cuando empieza a tomarle la importancia a que las caídas o los fracasos son parte relevante y muchas veces necesarias para la construcción de estos grandes líderes, también es choro verlo desde esa perspectiva, en el sentido de que él no sería quien hoy día es, o sea, como lo percibimos, si no hubiera pasado todo lo que pasó. Entonces, Pues, es súper interesante. es bien interesante también el registro gráfico que o sea, en las fotos que Sí. ofrece. Sí. Hay una con Adolf Hitler ahí.
está también en algunas con su mujer, en momentos históricos bien importantes que están aquí retratados justo en el centro del libro, además. Sí, es súper choro como Winston Churchill era un hombre que, claro, fue parte importante de la resistencia de Gran Bretaña, que fueron los países que más firmes se mantuvo, pero él siempre buscando la ayuda de Estados Unidos porque consciente de que solos no iban a poder, no iban a poder aguantar. Claro. Entonces es bien interesante la historia. Tenemos otra de Sí, una joven de la guerra malhada. nos pasamos a la paz, Exacto. a la lucha y a lo que se convirtió esta muy joven mujer pakistaní, quien desde los 10 años empezó con su campaña por el acceso a la educación de las mujeres. En un país que, invadido por los talibanes, se estaba haciendo imposible, los talibanes no querían a las mujeres en la educación, y ella desde los 10 años empieza con una campaña muy inspirada por sus padres. Su papá de hecho había sido el fundador del colegio al que ella asistía, y que a los 15 años es acribillada. Los talibanes la trataron de matar y le dispararon en la cabeza. O sea, la dispararon a matar, a quemarropa. Ella sobrevive a esto, se va a vivir a Inglaterra junto a su familia, y desde ahí empieza una campaña, o sea, empieza a crecer esto, y esta voz se convierte ya en un movimiento y en una cuestión gigante, y un poco uno empieza a conocer esta historia. Es una chica que es adolescente, es la más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, fue la voz de las mujeres relacionada con el tema de la educación. Y es súper interesante además conocer cómo una joven llega a ese nivel de liderazgo, porque en un adulto, bueno, claro, es distinto, pero que una menor Y una tenga niña, la capacidad imagínate. de articular O sea, un ¿quién con 10 años curso, andaba en un eso? Imagínate. mensaje. Bueno, y peleando por la educación. Que cuando Y en uno un es chico- contexto que es absolutamente adverso a cualquier reivindicación, ¿no? sí. De la educación, menos la mujer. No, y en un escenario de terror donde estaban en constante amenaza. Ellos recibían muchas amenazas. Su padre también, que era un activista muy anti-talibanes. Ella, sobre todo, que ya había recibido varios premios de la paz dentro de su país, del sector. Y pese a esto, ella seguía un poco convencida, tal vez inocente, de que no le iban a hacer nada porque no le iban a atacar por ser una niña, pero finalmente sí la atacaron, trataron de matarla. Sí, claro. Y lo que Sí, un disparo. el intento de acallarla finalmente se convierte en tal vez, no sé, como el mayor favor que le pudieron haber hecho al movimiento impulso. los talibanes, claro. Sí. Entonces este movimiento se convierte en una cuestión global. Hoy día ella tiene una fundación con la que sigue luchando por el derecho de educación por las mujeres. Entonces, más encima viene en un momento del mes que también es Sí, súper pues, simbólico para hablar de por la reivindicaciones, reivindicación además. de las mujeres y el derecho también a esa igualdad. Muy bueno. Quien no tiene que reivindicarse es Freddie Mercury, ¿no? Quien no tiene que reivindicarse es Freddie Mercury. Y cerramos con la joya de la corona. Porque estamos hablando de una de las grandes figuras también claro, uno podría decir de Inglaterra, pero que estamos hablando de un tipo que nacido y que vivió hasta, no sé, los 18 años, si no me equivoco, en Zanzíbar. Aparte de la historia que no es tan conocida porque justamente él no quería que se conociera. Es súper curioso que hay muchas partes de su historia, que son un poco difusas, difíciles de entender. La chica que escribió este libro también comenta que era difícil dar con ciertos datos, con cierta gente, había mucho mito, obviamente mucha gente que quiere hacerse parte de esta historia, pero que finalmente llevan a conocer también a este fenómeno musical, fenómeno del espectáculo, un tipo que buscó la fama, que después la fama era prácticamente su peor maldición porque él quería escapar un poco de la fama, cómo tuvo que lidiar también con su homosexualidad y cómo fue para él, viniendo de una familia súper tradicional, súper religiosa, empezar a aceptarse, una serie de cosas más allá de la figura. Obviamente que hoy día ya la historia es un poco más conocida por el fenómeno de la película, que yo creo que también le volvió a dar vida a una banda. Y revalorizar. Claro, como en su momento es muy entretenido porque este concierto en Live Aid que aparece en la película también fue un hito súper importante dentro de la carrera de esta banda, que pese a estar técnica y musicalmente en un muy buen momento, estaban a nivel de popularidad decayendo. Una cosa que habían cambiado los gustos, habían cambiado un poco las tendencias, y Queen estaba viniéndose en baja. Mucha gente hablaba que se iban a separar, y este Live Aid les da un revivir y tuvieron una corta nueva vida, porque en el 91 Freddie Mercury fallece, y
y Queen un poco ya deja de ser lo que era. Y nada, es conocer la historia familiar, la historia de amores, de desamores, de amistad, de la banda. Súper entretenido. El apellido que lleva la bajada del título cuando dice definitiva, bien categórico, cuando dice la biografía definitiva, Sí. es como decir, ojo que aquí viene... Esta sí que es. A ver, ¿Por qué? Todos me se quedé roban pegado eso un al poco final. en eso, estaba pensando, porque obviamente que a nivel comercial es súper interesante ponerle la biografía definitiva, justamente. Pero efectivamente la chica que escribe, Leanne Jones, esto sí, ella desde muy joven ella tenía 20 y pocos años, cuando empezó su carrera periodística, fanática del rock, fanática de todo este movimiento de los años 70 y 80, que fue muy potente y donde Queen era muy importante. Ella se acercó mucho a la banda y tuvo una cercanía bastante poco común con Freddie Mercury y sus compañeros, porque con todo esto Freddie Mercury obviamente en un momento empezó como de cierta forma a alejarse de los periodistas porque había muchos rumores y todo esto que él ya no quería, esta fama que tanto había buscado, de cierta forma se le empezó a convertir en Leslie Ann Jones, no Lee. Se empezó a convertir como en su pesadilla porque finalmente no podía vivir su vida y lo confundía y qué sé yo. Y él era una persona que era muy distinta. Entonces yo creo que también trata de hacer referencia justamente a eso, que es una biografía donde ella sí tuvo cercanía con él. Ella viajó a Zanzíbar, ella estuvo con la familia, familiares directos, más indirectos, que eran amigos de infancia. Yo creo que un poco a eso hace referencia cuando habla de la biografía definitiva. Pero sí, estamos de acuerdo en que es un título que obviamente... Hay que ser bien valiente para ponérselo. Ahora, interesante conocer otros aspectos de la vida que no están incluidos en la película, en definitiva. Porque Que no están incluidos. La película está, en mi opinión, está bastante fiel. Obviamente que hay ciertas cosas que se adaptan como para darle supuesto, por cierta como Y más sentido acotado, cinematográfico, además, claro. Pero es entretenida la biografía. Sobre todo, y dos cosas, y con esto ya voy cerrando, sobre todo porque Freddie Mercury era un gigante en el escenario, pero era muy pequeñito, muy tímido, muy bajo perfil fuera del escenario, y eso es lo que más llama la atención. Era un tipo que mucha gente lo describe como súper indefenso, que dan ganas de casi que llevarlo a la casa y darle una sopita, así es un tipo, y que se subía al escenario y se convertía en esta Era un cosa monstruo, que era capaz de tener un estadio de 100.000 personas saltando y cantando al ritmo de su performance. Sí. Entonces es impresionante. Tremendo persona. Este libro, estamos con un concurso que lanzamos en la semana junto a Gonzalo Frías, quien es nuestro embajador de marca, Gonzalo Frías del programa El Séptimo Vicio, y ha tenido un impacto tan grande que lo quise comentar acá para que la gente también tenga la oportunidad de concursar, porque creo que es una biografía que, y por el impacto de lo que he captado, Imperdible, ha sí. tenido, sí, que la Muy gente bien, la pues. quiere, así que para que aprovechen a concursar, somos @broslibrería, así que ahí para que Bien, no se queden fuera. Gracias, Fabio. Muchas gracias, Fabián. Gracias, por la Fabio. semana. Buena semana, nos Que vemos. tengas buen Que lunes. vaya muy Chao, bien. igualmente. 11:05 hacemos un alto y ya volvemos con más noticias. Oye.